Estos días en Aragón se está celebrando el Día de Aragón con la vista puesta en el próximo miércoles. Hoy se celebra en Teruel, pero antes Pilar, el presidente del Gobierno de Aragón, como no podía ser de otra forma, ha tenido un mensaje cariñoso y de recuerdo para el Papa Francisco. Sí, todavía continúa ese discurso del presidente de Aragón aquí en esta iglesia de San Pedro, pero como decías, a su llegada aquí a Teruel ha querido acordarse del Papa Francisco, lo ha definido como un transformador de la Iglesia católica y una persona sencilla y humilde a la que todos vamos a echar de menos. Sin ningún género de dudas, el Papa Francisco ha sido una de las personas más importantes en la época que nos ha tocado vivir, un transformador de la Iglesia Católica, una persona humilde, sencilla, preocupada por los más necesitados, que creo que ha transformado la estructura de toda la Iglesia a mejor. Y sin ningún género de dudas lo vamos a echar de menos. Por eso quiero hacer llegar el pésame y nuestro profundo dolor por la pérdida del Papa Francisco. Y acaba de terminar ese discurso de Jorge Azcón en este Día de Aragón, en esta celebración institucional del Día de San Jorge aquí en Teruel, entre aplausos, un acto que comenzaba con un minuto de silencio por ese fallecimiento del Papa Francisco y que continuaba con una apelación a la cultura aragonesa, con la canción de Somos y también de la Jota Hurtada de Albarracín. Se ha entregado esa medalla de Aragón al mérito cultural a Antonio Jiménez por su labor como gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, por la preservación y la promoción del patrimonio no solo de esa ciudad, sino de toda la provincia de Teruel. Ahora estamos escuchando ese himno de Aragón y en su discurso Jorge Azcón hacía un repaso por todos los turolenses ilustres del mundo de la cultura, Segundo de Chomón, Pablo Serrano y Luis Buñuel, precisamente en el 125 aniversario del nacimiento del cineasta calandino. Aquí también ha hecho, como es habitual en este tipo de discursos, reivindicaciones históricas de la provincia de Teruel, sobre todo en cuanto a infraestructuras. Hablaba de la importancia del FITE, de que se siga financiando y creciendo esa financiación. Hablaba también de las ayudas al funcionamiento que deberían llegar al 20% y todavía están en el 1%. Y infraestructuras históricas, reivindicaciones históricas como el ferrocarril o la construcción de la A68. Decía que tanto esas infraestructuras pendientes como las competencias que Aragón ha ido adquiriendo con el paso de los años requieren una financiación suficiente y justa, y decía que esta es la principal amenaza que se cierne sobre esta tierra. El futuro de Teruel y Aragón, decía el presidente, depende de que la próxima reforma de financiación autonómica se haga de forma objetiva, con respeto a nuestras peculiaridades. Sin la seguridad jurídica de un Estado fuerte y unido, sin la convicción de que todos los españoles contamos por igual, sin una descentralización efectiva y dotada de recursos suficientes, no podríamos estar hablando de Teruel en términos optimistas. Por desgracia, hay quien busca dinamitar el proyecto común que es España. Bueno, pues un mensaje político el que ha lanzado el presidente Azcón, y también un mensaje el que contiene el vídeo institucional de Gobierno de Aragón, Haz que Aragón se vea, que se ha difundido este fin de semana. Blanca. Exactamente, fue este sábado 19 de abril cuando Jorge Azcón publicaba en la red social este vídeo, Haz que Aragón se vea, que comienza así. Lo que somos está en lo que se hace. En quedarse cuando otros se van. En dar sin pedir. Y en no rendirse, aunque a veces cueste. Mensajes que van apareciendo a lo largo del minuto 47 segundos que dura este vídeo y que van en consonancia con los mensajes que el presidente de Aragón lanza con motivo del Día de nuestra Comunidad. También se habla de lealtad y de lo que fuimos, corona y reino. No se olviden.
es pactar para consensuar. Es ser siempre leales. Aunque otros que fueron parte nos olviden. Lo que somos es por lo que fuimos. Corona y reino, origen y luz. A lo largo del vídeo se enfatizan otros mensajes como la lealtad, nuestra forma de ser, la determinación y también un mensaje final en el que se dice que Aragón no es más, pero tampoco menos. No somos Blanca, bueno, pues tanto ese vídeo que tiene esa carga política como lo están teniendo las palabras, tanto en las últimas horas del presidente Azcón, durante el izado de esa bandera gigante que ya cuelga de una de las fachadas del edificio Pignatelli, como esta mañana en ese Día Institucional de Aragón en Teruel. Iván. Pues yo creo que hemos vuelto otra vez con esta serie de mensajes a ese complejo de inferioridad que yo creo que habíamos dejado un poco al lado en los últimos años y que el presidente Azcón ha decidido recuperar con toda la fuerza del mundo. El Día de Aragón es el día de los aragoneses, es un día para celebrar lo que somos, nuestra historia, lo que seremos, y celebrarlo mirando siempre de reojo al vecino y con un mensaje y una serie de discursos que están más centrados casi en eso, en las comunidades que nos rodean, en Cataluña especialmente, que en celebrar nuestras virtudes y nuestra historia, a mí me resulta algo cansino, tengo que decir, porque es parte del pecado original, yo creo que también de los aragoneses, es que esta tierra, por muchas circunstancias, por la emigración también, parece que siempre nos hemos sentido menos que los demás y el hecho en días especiales en los que creo que tendríamos que centrarnos en eso, en lo que somos y en nuestras especificidades. Seguir mirando a los demás no nos hace más grandes, sino más pequeños. Joan, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo discrepo un poco con Iván en el sentido de mirar al resto. Bueno, yo creo que hay momentos en los que hay que reivindicar también esas palabras que el presidente Azcón dijo, ¿no? Ni somos más, ni somos menos. Y por tanto, ni Aragón es más, ni Aragón es menos, y Aragón quiere lo mismo que el resto de comunidades autónomas. Destacable también ponerlo en valor en un momento en el que precisamente Aragón está en auge. Es decir, digamos, Aragón está de moda, Aragón está en un buen momento. Venimos de una Semana Santa con unas cifras prácticamente de récord. Estamos en un momento en el que económicamente, y esto también se ha puesto de relieve en esta celebración del Día de Aragón, las inversiones, sobre todo del hub tecnológico en la comunidad, están en el mejor momento de la última década o de las últimas 2 décadas. Por tanto, hay que aprovechar esto y hay que aprovechar sobre todo también mirando hacia esas comunidades de nuestro alrededor. Ahí es donde sí que coincidiría contigo en que, bueno, ahí habría que aprovechar esas sinergias de que, por ejemplo, Cataluña también está recuperando un cierto liderazgo económico para unir esfuerzos en algunos sectores. Y juntos somos más fuertes, ¿no? Que se dice, es decir, ese mensaje que se ha querido transmitir con el despliegue primero de la bandera de España y posteriormente de la bandera de Aragón desde el Pignatelli conjuntamente, que por cierto, eso en la idea era muy bonito, es decir, cuando nos lo vendieron ayer el presidente con ese videomapping era muy bonito, luego la ejecución real pues dejaba un poco que desear, y supongo que desde lejos se debía ver más bonito, pero bueno, es verdad que yo no soy excesivamente de enarbolar banderas, pero de vez en cuando es necesario sacarle y reivindicarse lo que uno es y lo que uno quiere ser para también marcar territorio. Bueno, yo en parte pues de acuerdo bastante con Iván, pero también contigo un poco, ¿no? Con los dos, pero creo que el Día de San Jorge tampoco hay que sacarlo de lo que realmente es. O sea, y para reivindicarnos bien y para saber lo que Aragón es, dónde está y a dónde quiere ir, y dejarnos de comparar o no compararnos, o sí compararnos con otros, o ser más o ser menos, tendríamos que hacer un poco un repaso a nuestra historia. Y a lo mejor lo que el Día de San Jorge sí que se tendría que poner más en valor qué es la festividad de San Jorge, por qué es la festividad de San Jorge, qué es Aragón desde el día que la batalla del Alcoraz, qué es desde entonces y cómo han sucedido las cosas. Y creo que es en donde habría que enfocar y donde habría que poner el acento,
para después reubicarnos en las demás cuestiones que estamos hablando, que tienen su parte política y su parte económica, ¿no? Pero creo que habría que arrancar un poco desde abajo y un poco asentando estas bases, que es siempre lo que creo que no se hace en ningún sitio. Se empieza por arriba cuando realmente lo que hay que hacer es asentamos unas bases, sabemos de dónde partimos, sabemos quién somos y desde allí nos lanzamos a decir qué es lo que queremos, a qué derechos tenemos y cuáles son nuestras obligaciones. Creo que un poco por ahí se podría haber enfocado, compartiendo muchas de las cosas que decimos dos también, sobre todo con Iván comparto muchas cosas. Sí, es que es un mensaje que no es nuevo, quiero decir. No ha habido sorpresas. Es el mensaje que ha mantenido el presidente Azcón y el que tenía el presidente Lambán también, en los últimos años, en esa especie de eso. Para reivindicarnos a nosotros parece que estemos siempre que compararnos. Y yo creo que precisamente en un día como es el Día de San Jorge hay que tirar un poco de ingenio, mirarnos a nosotros mismos y ponernos también deberes como aragoneses. Yo estoy totalmente de acuerdo con las reclamaciones, seguramente con muchas de las reclamaciones que tenga que hacer el señor Azcón a Pedro Sánchez, a otras comunidades autónomas y a otras administraciones. Pero estamos todo el año pidiendo, a lo mejor esta semana también es una semana para reflexionar en qué nos falta a nosotros, qué deberes nos tenemos que poner para precisamente hacernos más fuertes desde dentro y tener más fuerza en el resto del Estado. Yo creo que podríamos haber tirado un poco más de ingenio. Sí, es decir, es verdad que el ingenio nunca viene de más, es decir, nunca sobra, pero yo discrepo, vuelvo a discrepar con eso de... Es bueno. Sí, no, sobre todo porque cuando se intenta menospreciar y durante mucho tiempo se intenta menospreciar a los que, por ejemplo, desde Cataluña, pues Aragón, con muchas cosas, hace falta sacar un poco de garra a veces sí. Y demostrarlo y hacerlo con ganas. Y yo creo que la comunidad ahora mismo tiene los ingredientes para hacerlo. El problema yo creo que también en Aragón hay mucho, que se me entienda bien, anticatalanismo, no en el sentido de odio, pero sí en esa cerrazón de todos nuestros males vienen del este. ¿A qué me refiero? Creo que estamos también en un momento único. Tenemos un presidente de la Generalitat que por primera vez en muchos años no está en manos de un partido independentista, con el que sería muchísimo más fácil, si se quisiera, buscar puntos de encuentro y tejer esos lazos que nos unen, y que le pregunten a los pueblos de la Franja que comparten vida, que comparten hospitales, que comparten colegios, que comparten lengua, mal que a algunos les pese. Si esas diferencias son tan radicales como a veces se quiere trasladar desde aquí, desde Zaragoza o desde Madrid. No las hay, no son tantos. Creo que estamos en una oportunidad muy buena para tejer lazos entre ambas comunidades. ¿Cuál es el problema? Que la relación entre Aragón y Cataluña siempre se ha vendido desde un punto de vista político, con muchas cosas para intentar conseguir votos entre los sectores más ultras de la sociedad. Pero Iván, eso que dices, tienes mucha razón. Igual que hacen los catalanes, sí, independentistas. Pero tienes mucha razón con eso que dices, pero Salvador Illa hace ya 8 meses que es presidente de la Generalitat, desde el mes de agosto. Hubiese sido muy fácil descolgar el teléfono y decirle al presidente Azcón, oye, veámonos cómo ha hecho con otras comunidades. De momento, la única relación institucional de cooperación que ha tenido Salvador Illa con Aragón ha sido en un congreso del Partido Socialista de Aragón con la ministra de Educación, Deporte y Formación Profesional y secretaria general del PSOE, es decir, vamos a recuperar la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que precisamente fracasó en su momento porque el gobierno de Pedro Sánchez dio al independentismo la capacidad de estar por encima de Aragón. Entonces, que todos tienen un poco de culpa. Es decir, también lo podía hacer el presidente Azcón al presidente Illa, pero es verdad que el presidente Azcón ya llega más tiempo. Lo normal es que Illa le llamas y dice, oye, veámonos, vente o vengo yo. Lo ha hecho con Navarra, lo ha hecho con Canarias, lo ha hecho... el presidente Illa empezó una ruta, una tournée que le llamo yo, una gira, Vuelta a España le llamo yo, a esto que está haciendo, de ir a visitar a los diferentes presidentes autonómicos. Oye, hubiese sido razonable que en lugar de ir a Canarias en primera instancia o a Navarra, hubiese venido a Aragón, a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares, no por aquello de los países catalans que durante muchos años el independentismo ha enervado, sino porque son las vecinas. Ya te toca, ya está. Hacedle hueco a Enrique, por favor. Hombre, que habéis cogido un debate, porque además, me iba a deciros una cosa, creo que los políticos escenifican más de lo que realmente sucede, o que realmente es. Porque independientemente de lo que Illa y Azcón hayan hecho o no hayan hecho,
digan o no digan, las relaciones de Aragón y Cataluña no se pueden parar y están allí. Tenemos unas relaciones comerciales de primer orden. Seguiremos yendo a las playas de Cataluña. Ellos, además de que esquían en su Pirineo, vienen mucho a esquiar a nuestro Pirineo, ¿vale? Muchos catalanes vendrán a Aragón a trabajar, muchos aragoneses iremos a Cataluña a trabajar. Compartiremos hospitales y compartiremos lengua, como ha dicho Iván, y compartiremos muchísimas cosas. O sea, nos une un río de los catalanes y de los aragoneses, nos une el Ebro. O sea, tenemos tantas y tantas cosas que la política, afortunadamente, ni los políticos no la van a poder separar. Y la independientemente de lo que hagan. Por lo siguiente, lo que tienen que hacer estos señores políticos, señor Azcón, señorilla, y todos los políticos, es a lo mejor trasladar a la sociedad otra realidad, en vez de hacer, a lo mejor, tanto teatro que hacen muchas veces. ¿Vale? Y polarizar tanto. Porque, claro, sí que es cierto que no hay un gobierno independentista en Cataluña, pero hay un gobierno socialista. Y en Aragón tenemos un gobierno del Partido Popular. Están polarizados. Y eso, ni los catalanes ni los aragoneses lo queremos. De la ideología política que seamos cada uno. Sí, el problema eso no lo queremos, eso es lo que no tienen que hacer. O sea, que aprendan a sentarse, que dejen el teatro a un lado y que se sumen a la realidad social que hay, y empresarial, y económica, y cultural, que también la tenemos. Y hemos tenido fuertes debates. El anterior presidente, señor Lambán, cuánto le costó con los bienes de Sigena y todas estas cosas, ¿no? O sea, y bueno, como vecinos, pues seremos unas veces malos vecinos, otras veces seremos buenos vecinos, ¿no? Pero de todo tocará pasar.